Bueno, en primer lugar quiero comenzar con los agradecimientos. Hemos conformado en Mar del Plata el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Teníamos previsto un primer evento para el 12 de julio, pero gracias a la generosidad de los amigos del Frente Grande, hoy estamos iniciando nuestra actividad pública con la presencia de Aníbal Ibarra. Y digo la generosidad de los compañeros porque este evento ya estaba previsto, convocado por el Partido Frente Grande, y ellos cedieron la organización al Comité por la Libertad de Milagro Sala en Mar del Plata. Así que bueno, el primer agradecimiento es para los compañeros, luego para todos ustedes por la presencia y por supuesto para Aníbal, que como miembro del Comité Nacional hoy nos va a acompañar y nos va a hablar sobre la situación jurídica de Milagro y el contexto político. Como todos sabemos, estamos viviendo en la Argentina una ola neoliberal que, como todo proceso neoliberal, trae aparejada la violencia económica que vivimos todos los días y la violencia institucional también, como es el caso de los compañeros detenidos en Jujuy, no solo Milagro, sino otros 8 compañeros de la Tupac que permanecen detenidos. Así que bueno, es a partir de esta violencia institucional que se han conformado diferentes comités. En primer lugar, el Comité Nacional, luego los comités territoriales, hace poco el Comité Provincia. Aquí en Mar del Plata hemos dado formación desde diversos espacios al Comité Marplatense, al Comité de Mar del Plata por la Libertad de Milagro Sala, y estamos invitando a toda la población a participar, a sumarse de las diversas actividades que tenemos propuestas. Así que bueno, sin más, yo quiero dar comienzo a este encuentro, a este espacio, agradeciendo a todos ustedes, a Aníbal y a los compañeros que están de anfitriones aquí, como Pablo y los amigos del Frente Grande. Así que bueno, muchas gracias. Están invitados a participar del comité. Hay una página de Facebook, Comité por la Libertad de Milagro Sala Mar del Plata, y ahí lo estamos actualizando todo el tiempo. Y el día 12 de julio vamos a tener la visita de una de las abogadas de Milagro, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Coco Garfanini, referente de la Tupac Amaru, que también nos van a hablar de la situación de Milagro, también de la situación legal y de la semblanza de la Tupac Amaru. Eso va a ser el martes 12 en el Hotel La Tierra. Así que bueno, los dejo con Pablo Galarreta, y gracias por estar aquí. Gracias, Osvaldo. La verdad que cuando uno revisa la formación que ha tenido por ahí académica y por lo que estábamos viviendo, yo me acuerdo que los profesores decían que de la instancia o de la situación del Estado de Derecho, la aspiración es aspirar al Estado de justicia. Lamentablemente desde el 10 de diciembre no solo hay un retroceso en el Estado de Derecho, sino que ya no hay un Estado de justicia. Desde nuestro espacio político, compartiendo la preocupación que tenemos todos como ciudadanos, la noticia de Milagro Sala, por supuesto, nos hizo vibrar, nos hizo violentar personalmente, y a partir de distintas charlas entre amigos y compañeros, comenzamos a plantear la necesidad de generar alguna instancia. Lo que permitió, luego de un viaje que yo tuve la oportunidad en Jujuy, conocer la obra de Milagro Sala, reforzar este concepto donde los movimientos sociales, cuando realmente fomentan políticas de reparación de la situación de injusticias sociales, demuestran que a veces las gestiones que tienen perfil claramente conservadoras, con un alto componente de corrupción, los movimientos sociales, al hacer transparentes su inversión, su compromiso con los sectores
más vulnerados socialmente, ponen realmente en cuestión estas gestiones. Y Milagro creo que es un exponente de una historia más que rica, sino justamente de haber construido una red de solidaridad en el Estado o en el pueblo de Jujuy, que cuando uno va conociendo la obra es altamente admirable, solo comparable realmente a figuras de trascendencia internacional en su compromiso social. Lo más interesante es cuando agradecemos, cuando uno vuelve de Jujuy y encuentra la sensibilidad de muchos compañeros y muchos sectores políticos, como es el caso del Partido Humanista, el Partido Propuesta Política de los Trabajadores, que nos acompañan acá Sergio, los compañeros del Partido Socialista Marplatense, los compañeros de Empoderados, Resistiendo con Aguante, la Néstor Kirchner, que están acompañándonos acá. Y bueno, la idea era justamente compartir una reflexión con una persona que está justamente en el lugar de disputa jurídica y política con estos personeros como el señor Morales y la estructura jurídica que ha edificado en su provincia, que es netamente, me parece a simple vista, conservadora y antijurídica, se diría. Así que el esfuerzo de habernos conectado, agradecer a Aníbal, el cual creo que nos une políticamente una historia bastante compartida. Fue en los 90 que nos conocimos en la resistencia contra el neoliberalismo. Hoy nos volvemos a juntar. Espero que sea más que positivo. Nunca es tarde que nos volvamos a juntar los compañeros, especialmente cuando queda claro quién es no el adversario político, sino el enemigo político de todos nosotros como ciudadanos y como parte de un colectivo mayor que es nuestra nación. Así que sin más, quiero volver a agradecer a todas las organizaciones que hicieron el esfuerzo de convocarnos y pasarle a nuestro amigo y compañero Aníbal para que nos ponga al tanto realmente cuál es la situación actual de la compañera Milagro Sala y que esto después lo podamos repiquetear entre toda la militancia de Mar del Plata. Y como decía muy bien Osvaldo, tenemos compañeros del fomentismo y de otros sectores sociales, convocarnos al comité para que se refuerce este reclamo, que no es el reclamo solamente por Milagro Sala, que es un ejemplo de militante, sino por, como decía en un principio, recuperar el Estado de Derecho y, por qué no, el Estado de Justicia. Así que bueno, nada, Aníbal, te paso el micrófono y bueno, escuchamos. Gracias por la invitación, gracias a todos y a todas por estar presente acá, porque de alguna manera expresa un compromiso estar en una convocatoria para poder reflexionar sobre la situación política y jurídica que rodea a Milagro Sala. Y me parece importante porque no estamos hablando de una situación que podemos expresar, nos gusta esta política, no nos gusta, no es eso lo que está en discusión. Acá hay una persona detenida desde el día 16 de enero de este año y detenida por una decisión política, donde atrás no hay ningún argumento jurídico ni causa jurídica que explique o justifique esa detención. Esto es frente a lo que estamos, y no es menor, porque no importa que sea una persona y que no sean 50, no importa, es una persona que está detenida y que expresa política en un Estado de Derecho, porque a nosotros no nos gustará, o no nos gusta ni nos gustó que haya ganado Macri, pero es un gobierno, lo votaron. Ahora, muy distinto es que se utilice la estructura del Estado y la decisión política para mantener a una persona en prisión sin nada que lo pueda explicar ni justificar, solo para disciplinar en una provincia y también para disciplinar en la Argentina. Porque de eso se trata. Ir contra Milagro Sala,
ir contra la Tupac, es decir, aquel que saca los pies del plato, estoy hablando en términos políticos, queda preso. Y somos nosotros los dueños de la decisión de que siga preso. Esto es Milagro Sala. No estamos discutiendo si nos gusta o no Milagro Sala. Porque es lo que muchas veces aparece. No, pero Milagro Sala y los métodos. ¿Qué está hablando de los métodos? O Moyano está preso por los métodos cuando hacía paro, bloqueaba una. No puede gustar, pero forma parte del reclamo gremial, estilos, lo que fuere. No estamos discutiendo estilos, no estamos discutiendo formas, no estamos discutiendo gustos. Estamos discutiendo una persona que está detenida. Y dice, bueno, pero la Campe la liberaron. La decisión fue detenerla. Y la detuvieron por el acampe. Cuando vieron que era una protesta social y que no podían sostenerla más presa por acampe, la liberaron por el acampe. Pero salió en libertad, no salió en libertad, porque ya tenían varias causas que empezaron a juntar de mucho tiempo atrás para seguirla teniendo presa a Milagro Sala. Era una decisión política. ¿Dónde se cocinaba eso? ¿En los organismos judiciales? ¿En los jueces? ¿En los fiscales? No. En la Casa de Gobierno Provincial. ¿Por qué? Pues está claro que Milagro Sala era enemiga política de Morales. Nadie discute eso. Pero no se puede resolver la enemistad política tirándole el código penal a una persona por una decisión de un gobernador o de un presidente. Porque cuando eso se hace, se tira por la borda del Estado de Derecho. Porque a todos nos enseñaron en la facultad que los jueces controlan que no se excedan los funcionarios, que se cumplan con las garantías, que no se violenten los derechos. Ahora, cuando hay una connivencia entre esa justicia y la política, y es más, miren lo que les voy a decir, que no es ni siquiera, que está mal, para evitar la persecución o para lograr la impunidad de alguien, que está mal, sino que es para meter a alguien presa y tenerlo preso mucho más grave. Es como cuando se dice en derecho, es preferible que un culpable sea declarado inocente que un inocente esté en prisión y sea declarado culpable. Bueno, frente a esa situación estamos. Es un estado de decisión política para perseguir a alguien y meterla presa y mantenerla y sostenerla presa. Por eso esto no se explica solamente, ni de lejos, desde lo jurídico, que lo vamos a hablar. Acá hay un contexto político que es el que explica esta situación. Si nosotros discutimos jurídicamente, nos vamos a quedar muy limitados, es muy poquito. Esto trasciende lo jurídico. Es una decisión política. Milagro Sala es una presa política. Insisto, no me importa, ni me interesa, ni me debe interesar si me gusta, no me gusta, el estilo, no el estilo, nada. Partamos de que no tiene ninguna condena. Entonces, con esto hago una reflexión jurídica, pero vamos a pasar a lo político. Si no tiene condena, alguien tiene que afrontar el proceso en libertad. Este es el principio. El día que te condenen, adentro. Si hay un juez que dice en sentencia firme que tenés que ir adentro. Es la sentencia. ¿Por qué? Porque todos conocemos lo que es la presunción de inocencia. Bueno, muy bien. Bueno, pero no siempre es así. Es cierto. No siempre es así. ¿Y cuándo no es así? En dos situaciones. Esto también en conjunto. Y esto lo hablé, y ya lo voy a decir después, con el propio gobernador Morales. Una, que haya presunción de que se fugue. Si hay presunción de que se fuga, como no se puede hacer un juicio en rebeldía como hay en otros países, si no está la persona acá,
o sea, el asito y venga, etcétera, si no se sabe dónde está, se paraliza el proceso. Entonces dice, si hay peligro de fuga, adentro mierda. Entonces decía, como me decía Morales, no, pero puede fugarse. Puede fugarse, puede fugarse. ¿Alguna vez la citaron y no concurrió? No. ¿La encontraron abajo de la cama escondida? ¿La trajeron extraditada de otro país? Bueno, pero una dirigente al contrario, si vamos a pensar, una dirigente con su responsabilidad política y social no se fuga. ¿Por qué van a pensar que se tiene que fugar? ¿Qué elemento? Díganme un elemento. Para suponer que se va a fugar, díganme uno. No lo hay. No tiene familia acá, no tiene todo acá. No se fugó nunca. No la fueron a buscar ahí escondida bajo la cama. No la trajeron de otro país. Entonces es una gran arbitrariedad. No lo pueden escribir, no lo pueden explicar. Sin embargo, dicen peligro de fuga. Es la decisión política hecha una arbitrariedad. Por eso la tengo detenida. Segundo argumento, por el cual puede estar alguien detenido a pesar de no tener sentencia, que puede obstruir el proceso. Las pruebas. Bien. Escúcheme una cosa, digo. Las pruebas que ustedes dicen que tengo evidenciando están dentro de la administración pública, la tienen ustedes. ¿Qué es lo que va a obstruir? Además ya tienen 4 meses para buscar la prueba. No pueden decir, ¿puedo obstruir prueba? Es responsabilidad de ustedes si en 4 meses no juntaron todas las pruebas. La verdad que también es otra arbitrariedad. Entonces, tienen detenida a alguien que no solo no tiene ningún dato de fuga, sino que todo lo que hay es exactamente lo contrario. No hay ningún elemento de que pueda obstruir nada de prueba, de que ya la tienen, la que dicen tener, que es todo dimes, diretes y que... No, porque esto es así, viene alguien y dice, una vez mirar los adentro, mira. Bueno, entonces, jurídicamente, no hay absolutamente ningún argumento para que esté detenido. Quieren hacer causa, quieren investigar, bien, pero tiene que estar en libertad. Sin embargo, la decisión política es otra. Es que esté detenida, es destruir a la Tupac, escarmentar con Milagro Sala para hacer un disciplinamiento social. Y ahí vamos a que es una cuestión política, que no es una cuestión judicial. La política dice esto y en función de esto se hace. ¿Cuál es una de las cosas que dice Milagro Sala? Que formó un estado paralelo. Yo busqué, miren, yo soy abogado, fui fiscal federal, fui docente en Derecho Penal. En el Código Penal, armar un estado paralelo no figura como delito, punto. Punto uno, no está. Si un fiscal quiere agarrar el un estado paralelo, pero dice, tenía más poder que el gobernador. El problema de ustedes si tuvo más poder que el gobernador. Eso marca una deficiencia de la política. Es más, casi una virtud de Milagro Sala de haber podido hacer montones de cosas que la política no hizo durante décadas. Y eso es lo que no le perdona. Eso es lo que no perdona Milagro Sala. Que demostró que en la práctica, en lugar de comerse los recursos, hizo las obras. Y no digo solo viviendas, polideportivos, centros de salud, fábricas, etcétera, que nunca la política de Jujuy había hecho. Entonces vino a reparar Milagro Sala lo que la política no había hecho durante décadas, contando con la estructura de gobierno, los recursos de gobierno, y entonces a ese la mandan a cobrar. No puede ser que una dirigente social, colla, humilde, origen humilde, haga un proceso de reivindicación de los que menos tienen, generando viviendas, generando obras transformadoras, incluyendo lo que el sistema excluía. Entonces tiene que estar presa para borrar eso y que ellos no lo tengan en sus narices, o que no se pueda mostrar toda una obra que finalmente es lo que muestra que cuando hay una decisión política se puede avanzar. Y esa decisión política estaba en el gobierno nacional, estaba en Milagro Sala, estaba en la Tupac y estaba en las cooperativas. Entonces,
dicen que se lo dije también a Morales. No, pero faltan viviendas. Miren, hicieron como 8.000 viviendas, pero además hicieron 23 polideportivos, hicieron montones de centros de salud, hicieron escuelas que no estaban dentro del financiamiento. ¿Por qué? Porque en los convenios con las cooperativas decía la urbanización, no era solamente vivienda. Y viviendas, si no hay escuelas, si no hay centro de salud, la verdad es que no es urbanización. Entonces lo volcaron a él. Y le dije, pero escúchame una cosita. Vamos a suponer, le dije, por un instante, esto le dije, por un instante vamos a suponer que no se hicieron las viviendas que había que hacer. ¿Quiénes eran los que controlaban eso? Los intendentes. Y el intendente de San Salvador de Jujuy, le dije, es de tu partido. Y fue reelecto y es tu principal apoyo político. ¿Por qué no está preso ese intendente entonces? A ver, porque si estuvieran presos 2, 3, 4 intendentes, diría, bueno, están muy autoritarios en la provincia, no estaría de acuerdo, le dije, porque vuelvo a decir, principio de inocencia, etc. Pero por lo menos digo, son igualitos para todos. Ahora le dicen a ella que no hizo la vivienda, los que emitían los cheques, no a nombre de ella, a nombre de las cooperativas, eran los intendentes. Los que debían controlarse a los intendentes, y los intendentes, ustedes lo que hacen es traerles abogados para sostenerle una mejor posición jurídica. Y ninguno está preso. Y la que está presa es Milagro Sala. La verdad que no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. No tienen explicación para eso. Esto lo que hace es poner blanco sobre negro la arbitrariedad y una decisión política de detener y de mantener detenida a una persona porque a ellos les conviene y entienden que conviene políticamente y no por una cuestión de equidad. No es que van, faltan viviendas, corrupción, entonces liquidan a los intendentes. No, a los intendentes trajeron abogados de la Ciudad de Buenos Aires y armaron todos el mismo discurso, firmaron y ahí están. Es una persecución contra la total, contra Milagro Sala. Pero además, con lo más perverso, que es el terror y la delación. Cuando se golpea, y esto se dice, a una sola persona, se instala el miedo en miles. Entonces, teniendo la Milagro Sala, instalan el miedo en todos los que son de la Tupac. Que además le cortaron recursos, por lo cual sostener toda esa estructura empieza a hacer crisis y a venirse abajo. Pero además les allanan las casas a la noche, a cualquier hora, le dan vuelta a la casa de Milagro Sala, 3 veces le dieron vuelta a la casa. Y los detienen con las máximas arbitrariedades. Mabel Balconte, que era mano derecha de Milagro Sala, que era la que incluso sus hijos eran presidentes de un par de cooperativas, y la que sus hijos tenían cheques, etc., le amenazaron y le dijeron, si no declarás contra Milagro Sala, vas vos, que como era diputada le hacían el juicio de desafuero, y tus hijos por eso. Fue Mabel Balconte, declaró contra Milagro Sala. No hay más juicio de desafuero, se terminó. Está ahí en algún cajón. Y uno dice, semejante brutalidad y tanta obviedad, y se manejan así, porque es como un feudo. Entonces, el gobernador maneja los medios, maneja los jueces, maneja los fiscales, tiene la decisión de su enemiga política de tenerla presa y instalando el miedo, deteniendo gente y haciéndole declarar en contra, así se maneja. Y esta es la realidad hoy de Jujuy, donde hay terror, donde hay delaciones. Delaciones, en algún caso podrían trabajar un poquito más. Ni siquiera con meras declaraciones de una persona que dice que proceso y vinculando a Milagro Sala, adentro detenida por esa causa. Pero además hay persecución a los abogados.
Hay persecución a los abogados. Hace un tiempo, uno de los abogados que está presentado en todas las causas de Milagro Sala le dice a una persona que va a declarar: tenés derecho a negarte a declarar. Consideraron eso una amenaza y le iniciaron sumario. Ustedes dijeron que va a venir la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, el 12. Nosotros estábamos en Jujuy cuando se presentó en una de las causas como abogado. Le dijo: mire, me falta jurar en el colegio de San Martín, que tengo fecha para tal fecha. Le presentó el escrito, le presentó el certificado del colegio de San Martín, etc. A ver si, déjeme ver. No solo no la aceptaron porque le faltaba ese juramento, sino dijeron: quiso ejercer la función de abogado sin estar autorizada. Denuncia penal. Una brutalidad. Eso es persecución también. Ojo, aquel que defienda a Milagro Sala también va a caer. Entonces, esta es la realidad que se vive en Jujuy con una decisión política avalada por el gobierno nacional. Pero claro, dicen el Estado paralelo. Ya hicimos algunas reflexiones sobre esto, sobre el tema de que en todo caso es para rescatar y poner arriba, bien arriba, el trabajo de las cooperativas, de organizaciones sociales que pueden generar obra pública, y que ahí está la realidad. En el 2015, a nivel nacional, las cooperativas ejecutaron el 15% de los recursos de obra pública en viviendas. Y eso es plata que deja de entrar en las empresas constructoras. Entonces esto también se mide a la hora de estas decisiones políticas. Porque ellos dicen: somos nosotros los que tenemos que construir, porque ellos quieren su negocio. ¿Cómo van a venir cooperativistas, estos pobres, a hacer lo que nos corresponde a nosotros? Y esto lo que Macri hace poco fue a Jujuy y inauguró algunas viviendas que hizo ¿quién? El Ingenio Ledesma. A ver, Ingenio Ledesma, una de las empresas que más vinculación tuvo con la dictadura. Y cuando digo vinculación, no digo una vinculación ideológica que la apoyara. Se asoció a la dictadura para denunciar trabajadores del Ingenio Ledesma, que hasta el día de hoy están desaparecidos. Algunos o todos tenemos referencia de la noche del apagón, o las noches del apagón, que fue en julio del año 76. La distribuidora de la electricidad era el Ingenio Ledesma. Tenía la distribución de la electricidad. Se cortó la luz. Vamos con las velitas. Habrá un corte. No. Era un corte decidido para que vinieran las fuerzas de la represión, patearan las puertas de las casas y secuestraran gente. Con camiones del Ingenio Ledesma, de los Blaquier. Eso era un Estado paralelo. Es un Estado junto al Estado. Y continúan decenas de personas desaparecidas por eso. Y todos los años se hacen marchas por el tema de la noche del apagón. Y la que está presa es Milagro Sala. ¿Y la que? No. La que se consiguió procesarlo después de una marcha de 100.000 personas en Jujuy, que tuvo que saltar el juez, renunciar, creo que la Rivera Pastor, etc. Y otro juez que avanzó, lo terminaron procesando, después todo para atrás. Entonces, la que formó un Estado paralelo, la empresa que se llena millones y millones de dólares, que contribuyó al secuestro y desaparición de personas, que aportó infraestructura para eso, sus responsables andan nomás bien y reciben al presidente actual de los argentinos. Mientras que Milagro Sala, que vino a reparar esa situación con obras que están a la vista, con obras que no sé si en la Argentina, y creo que no, hubo organización no gubernamental que hiciera semejante obra. No la hay. Está presa por una decisión política del gobernador
que en lugar de ganarle desde la política, decidió tratar de ganarle con los calabozos, las delaciones, el terror y el sometimiento. Y yo estuve con Milagro Sala hace mes y medio, en esta oportunidad que fuimos, donde después la denunciaron a la abogada, etc. Tuve 4 horas en el penal con ella. La verdad que oscila, y lo decía ella, entre situaciones de depresión y en el momento que la vi en ese día estaba muy bien, pensando en las acciones políticas hacia adelante, pero en una situación, ya estar en una prisión es complicado. Pero, a ver, les voy a dar un dato mínimo. Pasaba la gente por la ruta, le tocaba bocina, le sonaba, entonces ¿qué hicieron? Pusieron un gran cortinado en el alambrado para que nadie pueda verla, ni saludarla. Es decir, quieren eliminar psicológica y físicamente, cuando digo físicamente es a través de la prisión, a lo que ellos consideran su gran enemiga política. Y en eso tienen razón. Porque no hay en Jujuy persona o dirigente político y social en condiciones de confrontar con ese modelo que no sea Milagro Sala hasta el día de hoy. Entonces hacen sostienen esta decisión junto con el presidente para mantenerla en prisión. Y hay, afortunadamente, y yo vengo a felicitar, no sé felicitar, reconocer, expresar un reconocimiento de la necesidad de multiplicar estos comités por la libertad de Milagro Sala, porque esto permite visibilizar una situación que con el vértigo que hay de tantas cosas que nos están pasando en la Argentina, tiende a perderse. Y no tenemos que permitir que se pierda. ¿Por qué? Porque se trata de la libertad de una persona que es una presa política en democracia. Entonces, los tarifazos nos preocupan muchísimo, y está bien. El desempleo, las medidas políticas de este gobierno, todo tenemos derecho a que nos preocupe y mucho. Pero no tenemos que dejar de poner en visibilización lo de Milagro Sala. Se está haciendo una tarea internacional también importante, donde hay declaraciones de diputados, de legisladores, de parlamentarios, de parlamentos vinculados con Milagro Sala. Y tratando también de sostenerla anímica y psicológicamente, porque no es fácil en un contexto donde yo después, ahora antes de terminar, vamos a ver si sale, traje un reportaje que le hicieron en Radio Vorterix 7K, el periodista, a Milagro Sala, que creo que es bueno porque ella expresa esto mismo. Dice: mi familia, me destruyeron la familia, mi nieto está con resistencia psicológica, mi hijo diabético dependiente de insulina, etcétera, 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 como que está agobiada. Y la verdad es que, bueno, todas estas cosas que se hacen, que le hacemos llegar a ella, etcétera, sostienen. Pero es muy difícil en un contexto, insisto, donde si uno siente que lo avasallan en ciudades o provincias centrales, en Jujuy, donde el gobernador es el principal motor para la detención de Milagro Sala, uno siente que no tiene posibilidades de nada, que es todo a perder, y es posible. Pero aún cuando sea así, la pelea por su dignidad vale y es necesaria. Si ustedes me dicen, con esto vamos a conseguir liberar, no lo sé. Por cierto que me importa, pero no lo sé. Pero vale el esfuerzo de las reuniones, de los encuentros, de las declaraciones, de la lucha por una causa justa. Insisto, y va más allá de que nos guste el estilo, de que se hayan hecho cosas de una cosa como no hubiera hecho, no sé, no me interesa. Dejen la libertad y discutimos todo lo demás. Mientras esté en libertad es una rehén del sistema, y eso no lo podemos tolerar.
porque se empieza con un red de sistema, después son más, abarca todo y es toda la sociedad que perdemos la democracia. Y una sola alcanza, una sola alcanza. Entonces, y son varios, como decía el compañero, son 8 más de la Tupac que están ahí, nosotros hemos hablado. Hay cosas que la verdad que a uno le generan impotencia. Yo vi una persona que era del Instituto Provincial y dice, yo no soy militante. Muy bien, ella no tenía actitud reactiva saludar o nada. Vino a charlar con nosotros. No la conocía, la conocí en prisión. Yo soy contratada, decía. Contratada, no tengo ni empleo estable. Firmaba y estoy presa hace 2 meses. Explíquenme por qué lloraba. No, esto pasa en Cuba. Entonces, armar los comités significa comprometerse con una causa justa, significa comprometerse en definitiva con una sociedad más democrática, y por eso digo, es importante todo esto que se genere, difundir las situaciones, y como lo decía, yo ahora le digo, mira, si Milagros Sala estuviera en libertad, yo no estaría acá. Porque podemos discutir todo lo que quiera discutir, pero con Milagros Sala libertad, como corresponde a cualquier persona que no tiene sentencia y que no se intenta juzgar ni absolutamente nada. Que la tengan presa es tener una prisionera política. Y por eso vamos a seguir trabajando y comprometidos, porque de eso se trata. Es el punto de mucho. Después podemos discutir todo lo demás, pero con Milagros Sala, como si fuera cualquier otro, en libertad. Y esto es lo que ellos no pueden tolerar, porque saben que con Milagros Sala en libertad se puede rearmar un movimiento de oposición, acumular, y ellos sienten que es el momento de los que gobiernan, es el momento de los que tienen poder, es el momento de nada que les afecte esas políticas que tienden a favorecer a estos grupos. Entonces, cualquier cuestión de organización popular que sea reactiva a eso, van a intentar anularla. Y ahí tuvieron una decisión política y hasta ahora la han logrado superar. Se trata de poder hacer en todos los frentes todo lo que se pueda para revertir esa situación. Cuando la política sienta presión, es probable que reaccione el Poder Judicial. Un Poder Judicial, y con esto voy más o menos cerrando, que fue, primero, que tiene mucha historia dentro mismo del radicalismo, y antes estaba Fellner, que era como un bipartidismo, o sea, era muy amigo de Morales. La que era disruptiva ahí era Milagros Sala, la Tupac, las cooperativas, las organizaciones sociales. Entonces ya había una base de un Poder Judicial que era cara o seca, más o menos lo mismo. Pero después, cuando llegan a la semana, aumentan el número de miembros del Tribunal Superior de 5 a 9. Y es como si esto fuera el Parlamento. Y decimos, vamos a aumentar de 5 a 9, levantamos toda la mano. Y después ellos dos van al Tribunal Superior. O sea, ellos votaron la ampliación y votaron su propio trabajo. ¿Quiénes eran? Militantes del radicalismo. Diputados de ellos. Le mandan al fiscal a hacer la denuncia por el acampe, y el fiscal dice, hago la denuncia, pero no le imputó a nadie, ni a Milagros Sala, ni a nadie. Textual. ¿Qué le hacen a ese fiscal? Lo denuncian y lo echan, lo sacan y ponen a otro. Ese es el Poder Judicial independiente. Entonces, ahora esta última semana le imputaron que alguien dijo el secuestro de un chico, el robo de un chico de hace años. Una de las causas que yo le dije a Morales también, un scratch que le hicieron. Entonces me dicen que fue Milagros Sala y le tiró huevos a Morales. No estaba Milagros Sala ahí. ¿Cómo no estaba? ¿Y le imputan a ella? Todo lo que pasa dando vuelta es Milagros Sala. Pero ¿cómo te dicen los cheques? ¿Cuántos cheques hay a nombre de Milagros Sala que ella haya retirado la plata? 0. No hay uno. Como no estuvo tampoco en el scratch. No importa. Ella era la jefa de la Tupac, entonces todo pasa por ella. Y lo demás no interesa. Porque interesa a Milagros Sala. Esta arbitrariedad no se puede tolerar y dejar pasar en un sistema democrático.
Entonces, de alguna manera con esto yo quería expresar el compromiso de los distintos comités, del Comité Nacional. Se hizo hace poco un acto de refundación de la TUPAC, que fue un hecho político muy, muy importante. Ahora el 21 está el aniversario de la noche del apagón. Se trata de dar la pelea política para tratar de revertir una situación que nos indigna o nos debiera indignar a todos. Así que, bueno, aquí estamos y gracias por la atención. Si saliera, a ver, para escuchar ese reportaje.